Bienvenidos a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Desde hace más de 70 años, la SMORL ha sido el pilar fundamental en la educación médica continua de los profesionales de la salud en México. Con instalaciones de última generación y recursos tecnológicos avanzados, garantizamos una formación continua que se traduce en mejores prácticas médicas. Promovemos la colaboración intergeneracional, fomentando un ambiente donde la experiencia y la juventud se complementan para impulsar el conocimiento y la innovación en nuestra especialidad. Entendemos la importancia de la innovación y la tecnología, por eso ofrecemos programas de formación híbridos, permitiendo a nuestros miembros acceder a contenido de alta calidad desde cualquier lugar. Nos hemos dedicado a brindar educación de alta calidad, adaptándose constantemente a los avances tecnológicos y médicos para ofrecer siempre lo mejor a nuestros miembros. SMORL, más de 70 años de historia, innovación y excelencia en educación médica continua. Te esperamos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos en este día, en este lluvioso y medio caótico día de tráfico. A todos nos tocó, les agradecemos que estén presentes. Sabemos que no fue fácil y también agradecemos a la gente que está conectada. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión mensual de nuestra sociedad. Y bueno, como primer punto voy a presentar a nuestra mesa directiva, integrada en un inicio por el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, presidente de nuestra sociedad, el doctor Guillermo Piña Uribe, vicepresidente de nuestra sociedad, la doctora Nuria Esperanza Boronat Echeverría, tesorera, y un servidor, el doctor Juan Carlos Pérez Barrón, secretario de esta sociedad. Sin más, cedo la palabra al señor presidente, el doctor Velázquez Chong, para dirigir esta sesión. Bienvenidos. Doctor secretario, gracias. Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos invitadas especiales, todas y todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos nuestra sesión académica. Doctor secretario, ¿me apoya leyendo la lectura anterior, por favor? Vamos a dar inicio con la lectura del acta del día 1 de julio del 2025 en nuestra segunda sesión. En la Ciudad de México, el 1 de julio de 2025, mediante sesión híbrida, los asociados fueron convocados a efecto de celebrar la sesión ordinaria académica mensual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, así como por vía remota mediante plataforma Zoom. Legalmente instalada la asamblea con fundamento en lo dispuesto en los estatutos de nuestra sociedad y por lo tanto válidos los acuerdos que en ella se tomen, declarándose quórum legal con los socios presentes con un total de 305 teleasistentes y 50 presenciales, iniciando a las 20:15 horas. El doctor Juan Carlos Pérez Barrón, secretario de la gestión, llama a la segunda convocatoria a los asociados y da la bienvenida a todos los asistentes conectados. Presenta a la mesa directiva de la gestión 2025-2026, presidida por el presidente doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, el vicepresidente doctor Guillermo Piña Uribe, el secretario doctor Juan Carlos Pérez Barrón y a la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, directora del 76 Congreso Nacional de nuestra sociedad, edición 2027. En ausencia de la doctora Nuria Esperanza Echeverría, tesorera de la gestión. Acto seguido, le cede la palabra al presidente de la mesa directiva de la gestión 2025-2026 de la SMORL, al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, para el primer punto de la orden del día, quien agradece y da la bienvenida a la sesión ordinaria mensual a todos los asistentes presentes y remotos. Posterior a ello, como segundo punto del orden del día, se dio lectura del acta de la sesión ordinaria mensual del día 3 de junio del presente año,
que se llevó a cabo en la Ciudad de México, siendo aprobada por la mayoría de los asistentes. En el tercer punto del orden del día, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong solicita al doctor Juan Carlos Pérez Barrón, secretario de la gestión, dar lectura de los cursos relacionados con la otorrinolaringología del mes de julio 2025. En el cuarto punto del orden del día, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong solicita al doctor Guillermo Piña Uribe, director del 75 Congreso Nacional Puerto Vallarta 2026, dar sus avances del Congreso, donde expone a los asistentes la sede del evento, profesores nacionales, programa preliminar esquemático, así como la infraestructura que la ciudad de Puerto Vallarta ofrece para el desarrollo del Congreso. Termina su participación invitando a todos los asistentes y teleasistentes a inscribirse y participar en el próximo Congreso. En el quinto punto del orden del día, el doctor Velázquez Chong presenta a la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, directora del 76 Congreso Nacional SMORL 2027, para que explique, de acuerdo con su cuadro comparativo de sedes, entre las cuales presentó datos económicos comparativos con respecto al recinto sede de las ciudades de Acapulco, Cancún, Ciudad de México y Mérida. Y al exponer las ventajas competitivas, la doctora Aguilar expuso que ponía a consideración de la Asamblea, pidiendo ella un voto de calidad para la ciudad de Mérida. Después de recibir la votación de los asociados por mayoría, se decide llevar a cabo el Congreso de la ciudad de Mérida para el año 2027. En el sexto punto del orden del día, el doctor Velázquez Chong menciona la creación y nombramiento de la Comisión de Modificación de Estatutos de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. En el séptimo punto del orden del día, el doctor Velázquez Chong cede el micrófono a la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, directora, editora de la revista de Anales de Otorrinolaringología Mexicana, quien hace la invitación a participar en el registro de trabajos a la revista. En el octavo punto del orden del día, de asuntos varios, el doctor Velázquez Chong menciona que al término de la sesión académica se llevará a cabo una rifa de 2 becas para el curso del Colmelif. En el noveno punto del orden del día, el doctor Velázquez Chong agradeció la participación de la doctora Marta Rosete Pérez, quien coordinará la sesión académica con el tema Diagnóstico preciso, terapéutica e investigación en la medicina vestibular y en la intervención temprana de la sordera infantil. La doctora Rosete presentó a los doctores Salvador Castillo Castillo, Ricardo Manuel Ceballos Lizárraga y Catherine Jauregui Renaud, profesores de la sesión ordinaria mensual. Al término de la conferencia, los doctores agradecen su invitación a la sesión y desarrollo de los temas. Por último, el doctor Velázquez Chong realiza junto con el secretario de la gestión la rifa de las 2 becas para el curso Colmelif y, no habiendo otro punto que tratar, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong da por concluidas las actividades de la sesión ordinaria y académica del mes de julio 2025 a las 22:30 horas. Doctor secretario, muchas gracias. Por favor, los que estamos presentes, levantemos la mano derecha si estamos de acuerdo con la lectura del acta, y los que estén vía remota, vía Zoom, también emitan su voto. Están las respuestas de sí, aprueban, no aprueban o se abstienen. Por favor. Aprobada asistentemente. Rafa, ¿no alcanzo a ver? Juan Carlos. Sí, está. Se aprueba. Gracias. Doctor Guillermo Piña, por favor, los avances del 75º Congreso Nacional de nuestra querida sociedad. Hola, buenas noches a todos. Me corresponde dar los avances del Congreso que se está organizando en Puerto Vallarta 2026. Bueno, como saben, nuestra sede va a ser el Centro Internacional de Convenciones Puerto Vallarta, que está a 5 minutos del Aeropuerto Internacional, está cercano a más de 22.500 habitaciones. Tenemos una oferta hotelera muy buena y tenemos para el Congreso un espacio de 5,000 metros cuadrados sin columnas que es exclusivo para nuestro uso. Aquí están algunas fotos. Nosotros tenemos la ventaja de las fechas del evento, están propuestas para el 28 de abril al 3 de mayo del 2026. Nuestra identidad, como ustedes saben, el lema es Encuentro de Tradición y Vanguardia. Tenemos una gran conectividad aérea, principalmente desde el aeropuerto de la Ciudad de México,
y de varias partes de Estados Unidos y de Centroamérica, lo que va a facilitar mucho el transporte de nuestros congresistas. También tenemos una muy buena conectividad terrestre con la nueva autopista que tenemos de Guadalajara a Puerto Vallarta, que por decisión personal pues se hacen 2 horas y media. Es bastante buena la autopista en estos momentos. Como saben, pues estamos a 9 horas en coche hasta allá. Yo les recomiendo que puedan ir reservando su avión. Va a ser un congreso bastante interesante. Aquí tenemos ya el plano con el área comercial. Si ustedes se fijan, tenemos 5 salones. Tenemos una plenaria de 510 asistentes y con 4 salones alternos, donde todo el área comercial es en la parte anterior, donde ya tenemos la mayor parte trazada para poder tener un buen congreso y que esto nos permita tener también una muy buena exposición comercial y una muestra de todos los productos que tiene nuestra industria. La oferta hotelera, bueno, tenemos 3 hoteles ahorita, que es Marriott Puerto Vallarta, Holiday Inn Express y el One Puerto Vallarta, pensando en los residentes que tenemos, que los queremos ahí también, ¿sale? Ya saben que tienen que inscribir su trabajo, muchachos. La ubicación, como ya saben, estamos localizados en Marina Puerto Vallarta, que es a 5 minutos del aeropuerto y a 5 minutos del centro de convenciones. Aquí tenemos el programa esquemático. Tenemos un cambio, vamos a tener la conferencia magistral el primer día y ya tenemos las distintas actividades gremiales. También las tenemos eso por la tarde. Ya sabes que tenemos la reunión de jefes de servicio, la reunión de profesores, la reunión gremial y obviamente las cenas de sociedades. Tenemos ahorita un acuerdo con la Universidad de Miami y con la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello, así como la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello. Como saben, tenemos máster, sesiones, cursos monográficos, trabajos libres, carteles, actividades para residentes, actividades también de la industria farmacéutica. Estos son los precios actuales. Yo les pido que estén muy pendientes porque en ciertos congresos llegamos a hacer ciertas promociones. Tenemos aquí nuestra agencia organizadora oficial, que es Instinto. Y bueno, pues como ya saben, los esperamos en Vallarta el próximo año, del 28 al 3 de mayo. Muchas gracias, señor presidente. Doctor, muchas gracias. Seguro será un exitoso congreso como no han sido los anteriores, pero este tiene que ganar mucho más. Y en eso estamos trabajando. De hecho, está como local, por así decirlo, tu promoción. Allá afuera tienen ofertas especiales para los asistentes el día de hoy. Inscríbanse de una vez, por favor, y también sus trabajos, pues de una vez ya está la convocatoria, ¿cierto? Sí, ya está la convocatoria de carteles, trabajos libres, talleres, etcétera. Doctor Viña, muchas gracias. A continuación, por favor, doctor Juan Carlos Pérez Barrón, doctor secretario, los cursos relacionados. Bueno, nuestra sesión ordinaria, la actual, en la que estamos ahorita presentes, la que sigue, por favor. Este es nuestro calendario de sesiones ordinarias. La siguiente es importante tener en cuenta que será el 9 de septiembre del 2025, sesión híbrida que se realizará en Monterrey, Nuevo León. Ahorita daremos un poco más de detalles. Nuestra sesión interhospitalaria, la cual se realizará el día 13 de agosto, la de este mes, correspondiente al ICEMIM Toluca. Y bueno, en la sesión interhospitalaria aquí tenemos quien la va a coordinar, la doctora Verónica Vázquez Ballesteros, y coordinada también, bueno, quien estará dando lectura al caso, la doctora Ana Carmen Seco Fernández y la doctora Daniela Bermúdez Chávez. Ambos residentes del Centro Médico ICEMIM Toluca. No se olviden también de esta parte y de este esfuerzo también muy importante que se ha hecho, que es Voces de León. Esto los invitamos a que puedan estar checando estos videos on demand que han sido elegidos por el comité para ustedes, para toda la membresía, con temas interesantes, con temas atractivos para cada uno de ustedes. Y aquí están las fechas, 7 de agosto, 14 de agosto, 21 de agosto y 28 de agosto. Cada semana estaremos lanzando un video nuevo con distintos temas. Podemos checarlos también ahí en la página y en la aplicación para poderlos tener y poder accesar. Nuestra sesión mensual, como les comentaba, el 9 de septiembre del 2025 a las 20 horas en el Hotel Hilton Garden Inn Obispado en Monterrey, Nuevo León.
La dará el doctor José Alfonso Mesa Medina. Él es profesor del programa de pregrado y neurología en la Universidad de Monterrey. Él es neurólogo y neurooncólogo. También, sin duda alguna, será muy interesante y de mucha ayuda para todos nosotros. Igual, estamos haciendo ahí la invitación para el 35 Congreso también de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial en Mérida de este año, del 13 al 15 de noviembre del 2025. También veo que acá afuera está también gente como parte aquí de la sociedad para que puedan hacer su inscripción y pedir informes. Favor de consultar también cualquier cambio con el organizador de cada evento que hemos presentado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Doctor secretario, muchas gracias. Siguiendo nuestra orden del día, tengo 100 asuntos varios, pero antes de entrar a asuntos varios, tengo el agrado de hacer un agradecimiento a la familia Casap que nos acompaña hoy día, debido a que tenemos una donación de parte del doctor Hugo Casap Rueda, quien fue otorrinolaringólogo de 1939 al 2023, médico y cirujano especializado en otorrinolaringología durante más de 50 años, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater. Realizó su residencia de especialidad en el Hospital Centro Médico Nacional La Raza, continuando en la Clínica 24 y concluyendo en su práctica privada. A lo largo de su destacada trayectoria colaboró con diversas instituciones de salud, dejando una huella significativa en cada una de ellas. Y bueno, algo de lo que nos dejó, porque en realidad dejó un acervo bastante grande: libros, huesecillos, instrumental. Muchas gracias. Este acervo que nos hace llegar en breve lo vamos a poner en nuestro espacio que tenemos asignado en el Palacio de Medicina. Lo vamos a colocar para que también sea de conocimiento de toda la membresía y todo el pueblo mexicano. Sin duda mi papá sonríe desde el cielo. Gracias. Gracias, Camila. Tengo también el agrado de presentarles a nuestra presidente del próximo Congreso Nacional de Rinología, doctora Mónica Soto. Amiga, por favor, invítanos. Buenas noches, muchas gracias por cederme la palabra. Estoy aquí para invitarlos al 35º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial. En esta edición se realizará en la ciudad de Mérida, que como ven ya está de moda, está muy padre la ciudad, tiene de todo para recibirlos. Tenemos prácticamente el programa académico ya por finalizar. En esta edición muy especial les quiero compartir que abrimos un espacio para los médicos jóvenes, los de reciente egreso, o bueno, y en general para todos, para que puedan inscribir carteles y videos a concurso. Entonces me parece muy interesante porque ahora pues estas nuevas generaciones nacen con el chip del video, así que se va a poner muy interesante todo esto. Tenemos premios muy interesantes para ello, entonces pueden consultar toda esta información en la página de la sociedad y tenemos también la página propiamente del Congreso, donde ya pues pueden registrar sus trabajos. Además, en esta edición también es la segunda ocasión que se va a realizar disección en cadáver. Va a estar al frente de las disecciones el doctor Neil Gordon, el doctor Lisandro Martins, el doctor Renato Sousa, que son grandes personalidades de la rinología y la cirugía plástica facial a nivel mundial. Entonces espero que nos acompañen y que no se lo pierdan, que estamos trabajando arduamente para que ustedes disfruten mucho este congreso. Le agradezco al doctor Chung por el espacio. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. También será exitoso su congreso. Sigamos con nuestra orden del día. Asuntos varios que tengan que presentar a alguien de la presentes por Zoom. Rafa, ¿tenemos algún asunto vario? ¿No? Gracias. Entonces, continuamos ya con nuestra academia. Tengo el placer de presentarles al doctor Fernando E.
Martín Biasotti, también amigo de todos nosotros, médico radiólogo, miembro de nuestra Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, por supuesto especialista en imagen de cabeza y cuello, jefe del Servicio de Radiología e Imagen del Hospital Conde de la Valenciana y titular del curso de alta especialidad en imagen de cabeza y cuello por la UNAM. Y además nuestra salvación para cuando tenemos alguna duda siempre de imágenes en cabeza y cuello, pues siempre dispuesto y siempre con actitud. Mi querido Fernando, doctor Biasotti, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a la mesa directiva de nuestra sociedad, especialmente al doctor Héctor Velázquez Chón. Vamos a revisar algunos aspectos puntuales de la imagen. Sé que la mayoría de ellos ya son conocidos por todos ustedes. Sin embargo, vale la pena volver a insistir en algunos puntos que los adelantos han hecho que ahora sea más confiable el estudio de imagen por su cada vez mayor, selectividad en el diagnóstico. Sabemos que la radiología y la imagen en general, si bien detecta la patología, es poco efectiva, tiene poca especificidad en términos generales. Sin embargo, hay algunas situaciones en que se convierte cada vez más en algo bastante específico en su diagnóstico. Una de las situaciones, por ejemplo, es que podemos cada vez más acercarnos, incluso con la tomografía, a dar mejores opciones al análisis de la pirámide nasal, como vemos en estas reconstrucciones. Otras veces debemos de tener muy presente esto que yo siempre digo, que al acercarnos a ver un estudio de tomografía de nariz y senos paranasales, debemos en primera instancia hacer un análisis muy rápido de si es patología sistémica o si es patología localizada, porque sabemos que en la patología generalizada, generalmente simétrica, bilateral, donde casi todos los senos paranasales están afectados, el estudio de imagen va a poder hacer poco para descubrir la causa de, en general, una enfermedad inflamatoria, infecciosa. Sin embargo, en la patología localizada, donde un solo seno o un solo lado es el que está participando, ahí debemos ver con mayor acuciosidad el estudio, puesto que puede estar la causa. En este hombre de 82 años con obstrucción nasal derecha, donde se pensó en la posibilidad de una neoplasia, vemos que la situación es de otro tipo de patología. Una imagen en telas de cebolla, donde estamos viendo que hay una calcificación, ¿no? Con ese aspecto. Entonces podemos decir que esto no tiene nada que ver con una neoplasia, ¿no? Un rinolito. Vemos también que esto tiene larga data, puesto que vemos la neosteogénesis de, sobre todo, la pared lateral del seno. Y falta producto de esta misma patología, la pared medial. Claro, la obstrucción se completa con una desviación septal muy marcada. Veamos aquí un hombre de 59 años, obstrucción nasal de 2 años, que como vemos en los últimos 8 meses, ya, como vemos aquí en la nota, ¿no? Se había exacerbado. 2 biopsias habían dado negativo a la patología que presuntamente se pensaba que no era
benigna. Entonces nos encontramos con estas imágenes de resonancia magnética donde la obstrucción de las fosas nasales, donde no se puede ver el, el contorno de la mucosa de los cornetes. Entonces, esto nos hace pensar en que se trata aquí de una poliposis que podríamos decir que es Meltzer 4, ¿no es cierto? Que va desde el techo, desde las fosas, los recesos olfatorios, hasta el piso de las fosas nasales, ¿no? Más allá de los cornetes inferiores incluso. Entonces, ¿qué podemos establecer además? Bueno, no es evidente erosiones óseas, si bien este no es el mejor método para verlo, observamos que los límites del crecimiento de las fosas nasales está localizado a las fosas nasales. Veamos, ¿no? En los diferentes cortes. ¿Y qué sucede cuando entonces hacemos una secuencia invaluable que ha llegado a solucionar muchos problemas y debemos de tenerla en consideración? La difusión. Veamos nosotros que la difusión consta de dos partes que se complementan. Uno es la difusión propiamente dicha, ¿no? También que uno puede encontrar como DWI, su acrónimo, y que está acompañada por el mapa de ADC. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un material, un tejido restringe a la difusión, lo vamos a ver hiperintenso en esa secuencia. Pero para que no sea considerado un efecto T2, o sea, una falsa restricción a la difusión, debemos encontrar que en el mapa de bits, unas imágenes que tienen muy poco detalle, ¿no? Muy pixeladas, las encontramos. Una de las maneras para reconocerlo, debe estar ese material, ese tejido debe estar hipointenso. Entonces aquí, por ejemplo, nos encontramos con una restricción verdadera. Entonces sí vale la pena tenerlo presente y muchas veces habrá que anotar en la solicitud que uno lo requiere, porque sabemos que en el linfoma, la mayoría de las neoplasias malignas, la restricción va a estar presente. Este caso es un poquito más, tenemos un poco más de información, algo que nosotros pedimos muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Yo pensé que era algo local, ¿no? Que pasaba en Argentina y en México, pero no, resulta que con radiólogos de otros países se quejan igual, de que falta muchas veces por lo menos una impresión diagnóstica, ¿no? Que uno se da cuenta que en la medida que el médico especialista no necesita probar nada, puede poner con toda comodidad un diagnóstico, aunque se equivoque, porque al fin de cuentas el estudio de imagen va a orientar justamente el diagnóstico y entonces puede aparecer algunos datos y luego resulta con el estudio de imagen se descubre otro, ¿no? Pero hay que arriesgarse porque no vamos a juzgar a nadie, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ese contexto, ¿no? Así luego no ponemos como ponen muchos de mis colegas, ¿no? Que anotan ahí al final del reporte, haga medicina, ¿no? ¿No le ponen eso? Bueno, ponen un sinónimo, correlacionar con la clínica. ¿Qué significa eso, no? ¿Ustedes qué van a hacer? No, si no es correlacionarlo, ¿no? Pero bueno, todavía no entienden algunos de
o de los colegas radiólogos. Entonces, mientras hablo esto, ustedes han tenido el tiempo para revisar esta nota que es un poco larga, ¿no es cierto? Entonces, al momento del estudio nos encontramos con esto. El diagnóstico, la impresión diagnóstica cuando llegó este paciente que todavía no tenía parálisis facial o empezaba con los primeros síntomas de parálisis facial, era una otomastoiditis serosa. No había más que ese cuadro de una hipoacusia conductiva, no había dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Uno no se tiene que conformar con lo que primero ve, ¿no? Porque muchas veces lo más evidente oculta lo más importante. Entonces, nosotros, además de ver una mastoides ocupada, una mastoides que tiene reacción esclerosa, ¿no? Veamos que también hay una dehiscencia. Si nos acercamos a la imagen, podemos ver una dehiscencia del canal carotidio, una dehiscencia, una erosión ósea también de la pared anterior del seno efenoidal en ese lado. Falta parte del límite posterior del seno maxilar derecho que está ocupado. Y hay una erosión también discontinua de la pared medial de ese seno. Entonces, en los cortes que vamos a ver a continuación, los cortes coronales, por ejemplo, nos encontramos entonces con esta erosión que se prolonga a la región de la base de las apófisis pterigoides. Y veamos, incluso hay algunas burbujas. El clivus está erosionado. Vean que el borde anterior del clivus es liso, oblicuo, liso. En cambio, aquí está evidentemente muestra esa erosión, ¿no? Como la podemos ver aquí. Entonces, pues nuestro diagnóstico ante estos datos que estábamos viendo aquí fue de sobre todo, viendo otra situación más, el abultamiento que existe en la rinofaringe. Y un carcinoma escamoso de la rinofaringe que, como sabemos, utiliza el seno que se encuentra en la sutura petromastoidea, que entonces es una vía directa hacia el peñasco desde la rinofaringe. Y resulta que en su evolución, que como vemos no era nada satisfactoria, se le hizo una biopsia del seno efenoidal, del seno maxilar y de la rinofaringe, y este fue el resultado. Entonces, podemos considerar que esto es una rinosinusitis invasiva crónica. Después ya se ahondó más en los detalles. El paciente era diabético, que ni siquiera conocía su diagnóstico, mal controlado. Y entonces, vean ustedes que si uno mira cuidadosamente, claro, el diagnóstico en principio fue de carcinoma, pero íbamos viendo esas erosiones que llevaban a buscar más. Esta otra paciente de 23 años con un colesteatoma congénito que había sido ya tratado, puesto que había comenzado en la infancia, varias cirugías, varias ocasiones con todavía situaciones como una fístula de líquido cefalorraquídeo, pero también colesteatoma remanente, colesteatoma que se encontraba en la cavidad. Recuerden ustedes que el colesteatoma congénito suele tener un origen por delante
de la cóclea y cercano a la carótida. Y entonces, cuando se hace evidente, se hace sintomático, como pasó en esta paciente, ya estaba en anacusia y con parálisis facial, ¿no? Entonces, nos encontramos con un estudio como este, que ya había sido sometida a una petrosectomía, donde se había ocluido ese oído, se había defuncionalizado, y entonces la situación era volver a planear la cirugía y saber si tenía colesteatoma remanente o no para planear más la cirugía. Entonces, después de la tomografía, la resonancia. Y la resonancia, vean ustedes que ya no se ve el laberinto membranoso porque había sido bloqueado hasta el conducto auditivo interno. ¿Y qué nos da la imagen de difusión en estos casos? Nos muestra una zona de hiperintensa, no muy extensa, pero sabemos que esto es una bomba de tiempo, ¿no? Si se deja evolucionar. Y en el mapa de ADC encontramos que nos confirma que esa zona no está hiperintensa, entonces es una restricción a la difusión verdadera. Había colesteatoma, lo que se demostró luego de la cirugía. En este caso, una sospecha de lesión del conducto auditivo interno. Aquí hay un error de localización. ¿Qué pasa en esos casos? Yo ya sé que tenemos casi 30 años de resonancia y enseñamos muchas veces que en esos casos el primer estudio o no le hacemos nada o el primer estudio debe ser resonancia. Si es que sospechamos un neurinoma, ¿no? Un schwannoma vestibular, ¿no? Sin embargo, yo quise remarcarlo porque seguimos con algunas costumbres. Yo sé que no está dentro de los profesionales que concurren a la sesión o las ven, ¿no? Sino a lo mejor algunos que se han retrasado un poquito. Pero vean ustedes, ahora uno dice, la placa simple o la tomografía simple muestra que están casi simétricos, ¿no? Los conductos. La tomografía que estamos viendo aquí nos muestra que uno pudiera considerar incluso o una neoplasia o hasta un infarto, ¿no? ¿Qué sucede con la resonancia de ese mismo paciente? Una gran masa que, como vemos, tiene una implantación estrecha en la zona del conducto auditivo interno. Entonces, esto es un schwannoma, ¿no? Además, su realce es heterogéneo, eso apoya más. Obviamente, esta es una lesión extraaxial, lo que quiere decir que no se ha originado en el parénquima encefálico, sino que en las áreas adyacentes, o meninges, o viene de más allá de las meninges, ¿no? Y entonces estamos frente a un paraganglioma, un schwannoma vestibular. Vean que además muestra un área que tiene un aracnoidocele, un aracnoidocele que está adyacente a la lesión, que esto se encuentra en ocasiones. La otra situación que también quiero puntualizar es que si está la sospecha de neurinoma del acústico, no dice, bueno, sí, hay que pedir resonancia. Aquí tenemos cortes de resonancia T1 axial y coronal en las imágenes superiores, y en la parte inferior vemos que son T2. En el T2 de alta resolución, el CIS o Fiesta o Fasfileco, según la marca que sea, van a tener nombres distintos. Yo creo que lo que más le gusta a muchos de ustedes es el de General Electric, ¿no? Que es Fiesta
Bueno, lo encontramos, quería mostrar primero esto, ¿no? Pero bueno, ya vieron la situación. Pero en la secuencia, como decíamos, fiesta, se ve que la neoplasia ha desalojado el líquido cefalorraquídeo y entonces ahí se pone en evidencia que hay una masa, ¿eh? Pero mucho mejor es poderla ver con el medio de contraste. Entonces, y sobre todo si es aún más pequeño, se impone indicar estos estudios con medio de contraste. Para la glándula tiroides, brevemente quiero señalar que el estudio de imagen es el ultrasonido. La tomografía y la resonancia no son capaces muchas veces de caracterizarlo, en la mayoría de las veces de caracterizarlo, a veces ni siquiera de saber si hay extensión extracapsular e infiltración a las estructuras adyacentes. Y cuando eso se hace, la evaluación que hay que llevar a cabo es la de el TIRAT, ¿no es cierto? La evaluación metodológica que ya está suficientemente evaluada a nivel mundial con millones de casos y que propone la ACR, el Colegio Americano de Radiología desde 2017, ¿no es cierto?, que indican cómo se debe llevar a cabo el análisis por los bordes, por la densidad que tenga, la ecogenicidad que tenga, ¿no? Y cada uno de estos hallazgos, por si es más ancho que alto, debe adjudicarle un puntaje y a partir de ahí actuar si es necesario llevar un control, si es necesario considerarlo que eso no hay que hacerle nada, los nódulos espongiformes, por ejemplo, o si hay que hacer biopsia. Entonces, eso hay que determinar. Y la tomografía y la resonancia nos podrán servir para ver la extensión y sobre todo si hay metástasis, ¿no? Como en estos casos que vemos aquí, donde se observan ganglios, o incluso la resonancia que nos ayuda también a ver extensiones en el mediastino, que eso no puede ver un ultrasonido. El ultrasonido está limitado para ver extensiones entonces en esa área anatómica. Y además vemos que hay una metástasis ganglionar locorregional, en ese caso un ganglio del nivel 4. Para el análisis de los ganglios linfáticos, el ultrasonido es uno de los grandes métodos. Entonces, hay que tenerlos presente, hay que tener esto presente. Son también, como decíamos, muchos datos que se pueden obtener en el análisis que nos permiten determinar si el ganglio es inflamatorio o tiene un comportamiento o de linfoma o de metástasis. Y el estudio de imagen que podríamos considerar como que también tiene utilidad es la resonancia, y una vez más, vean ustedes aquí estas secuencias de resonancia, donde vuelve a tener mucho valor, como ya lo habíamos adelantado, la difusión, porque en el linfoma y en las metástasis ganglionares estas lesiones restringen, tienen una verdadera restricción. Por supuesto que los estudios de imagen nos sirven para hacer reconstrucciones. Estas imágenes se pueden llevar a la impresión 3D y ahí hacer prácticas del mismo paciente que se va a operar. Bien, ahora quiero hablar de cómo evitar los errores, o por lo menos cómo estar consciente y llevar a cabo ciertos mecanismos para tratar
de equivocarnos menos. Con esto me refiero justamente a los sesgos que se está considerado actualmente la tercera causa de muerte en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para que veamos el límite, la situación en que estamos en estos casos. Y esto no es una situación que incumbe solamente a los radiólogos. Yo sé que la mayoría de los otorrinolaringólogos deben interpretar sus propios estudios. Son pocos los lugares donde hay interpretaciones y cuando las hay, mejor no opino. Entonces, ustedes también están inmiscuidos en esto, que tiene que ver también incluso con el diagnóstico en general. Por ejemplo, Berland, un autor que desde hace muchos años, como vemos, se preocupaba por ver qué pasaba, encontró un 32% de errores en las interpretaciones de tórax. Estudios recientes muestran que andamos en ese mismo porcentaje, ¿no? Un error sistemático que afecta como vemos, la precisión y obviamente fiabilidad del diagnóstico y por ende el tratamiento. Frecuentemente es inconsciente y sobre todo en estas áreas complejas de la otorrinolaringología nos ocurren. Entonces, vamos a mencionar los más frecuentes y uno de ellos es el que suele pasar cuando se da un diagnóstico prácticamente a la llegada del paciente, ¿no? Y ya se le anota ahí y luego seguimos a lo que yo llamo la bola de nieve, porque no solo se equivocó el primero, sino que el primer médico que ve el caso, sino que se sigue perpetuando porque muchas veces no se analiza mucho más. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse, tanto para el error de anclaje como para el de confirmación, que resulta también muy cómodo, no lo hacemos obviamente en forma voluntaria, pero nos quedamos con ese diagnóstico también luego en una segunda, tercera, cuarta revisión, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar si estrictamente ese diagnóstico completa lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, y de paso, si quieren también desde el punto de vista clínico, ¿no? Si el cuadro clínico en general. Entonces, esto debe hacerse incluso muy conscientemente, el hecho de estar analizando los casos y yo digo que muchas veces conviene, si pueden ustedes mostrarle las placas, el estudio de imagen a alguien que no conozca el caso, para justamente no hacerle una trampa, sino una colaboración, a ver si no estando así inmiscuido ya con ese diagnóstico, ya haberlo comprado, puede ver algo más. También pasa, en ese mismo orden de ideas, este otro sesgo, el de que con lo primero que aparece uno ya se acomoda a eso y no sigue buscando otros datos. Entonces, ahí uno debe pensar que si ha visto detenidamente el estudio, y para eso sirven las plantillas o la sistemática en el análisis. Y yo siempre, salvando las distancias, digo, así como ustedes para la cirugía tienen toda una sistemática, también tenemos que tenerla en todo aquello que tiene que ver con la ciencia. Y entonces cuando nos acercamos a un estudio de imagen, debemos seguir esa sistemática para que no dejemos de lado nada no solo las estructuras supuestamente importantes, sino todo el estudio. Recordar tenerlas a mano y utilizarlas, ¿no?
Lo del informe previo, pues se refiere, bueno, al informe radiológico, pero también se puede usar, como decíamos, en la parte clínica. Es muy fácil, uno suele no ver los estudios previos y eso está considerado como el quinto error más frecuente que existe, el de no repasar luego, aunque sea del mismo radiólogo o aunque sea la misma persona que lo haya visto, volver a ver todos los estudios para compararlos y analizarlos desde el principio. Entonces, habrá que estar seguro si lo que está viendo ahí confirma lo que habíamos visto. Este sesgo, bueno, a veces pasa porque los médicos estamos sometidos muchas veces a muchas distracciones, ¿no? Estamos en pleno trabajo y nos llaman para una cosa, para otra, también por cansancio, ¿no? De que llevan al hecho de no distinguir un error. Y incluso también la visión de túnel, donde uno va directamente a ver el área de interés, ¿no? Y está considerado uno de los errores más importantes. Hasta en el segundo lugar puede estar este error. El del encuadre y atribución tiene que ver en el mismo orden de ideas, ¿no? Y aquí están algunos sesgos donde puede entrar la cuestión de el análisis desde el punto de vista socioeconómico. Bueno, si es de escasos recursos, probablemente sea hasta una enfermedad parasitaria, ¿no? No puede tener una neoplasia y menos de esas neoplasias raras, ¿no? Digamos, estoy exagerando. Bueno, no estoy exagerando. Doy ejemplos porque a veces sí nos pasa, ¿no? O si es de tal o cual región, pensar que debe ser una enfermedad endémica en la zona y dejamos de lado otras, ¿no? Entonces, por eso es que la pregunta debe ser la que estamos poniendo ahí. ¿Sí realmente será la enfermedad que estamos pensando o nos estamos encasillando por algún aspecto prejuicioso incluso? ¿Cómo reducirlos? Pues siendo conscientes que podemos caer en estos errores y entonces tratar de hacer una doble revisión, utilizar las plantillas, todo lo que hemos estado haciendo y volver a repasar esto de los sesgos y volver a la literatura que se va renovando. Hay quienes clasifican ahora de distinta forma los sesgos. Otra forma es usar los copilotos. Y entonces decíamos que el futuro es hoy porque la inteligencia artificial ya llegó y ya se está desarrollando mucho y probablemente, yo no sé el que más sepa de esto, soy un aficionado y estoy seguro que entre los presentes o entre todos los que nos escuchan habrá quien ya lo usa, ya tendrá su clon para contestar las preguntas de los pacientes, ya tendrá su clon o ya tendrá contratado por $20 o $200 o más, porque las cifras están muy grandes, ¿no? Para tener, es un mercado que nos quiere atrapar porque hay mucho dinero de por medio, además, mucha inversión también. Ya sabemos que Nvidia ya llegó a México y entonces vamos a tener probablemente más acceso a esos chips de desarrollo. Y entonces vamos a, en estos minutos que nos quedan, hablar un poquito de eso, de lo que nos puede servir la inteligencia artificial en esta
asociación de la imagen y la otorrinolaringología. El médico radiólogo y el médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. El objetivo es dar una visión donde podamos, sobre todo, ser no solo testigos o usuarios, sino también protagonistas, porque esto está pasando en este momento y hay que todavía seguir reentrenando a estas memorias y a estas inteligencias artificiales. Esto empieza por la década de los 50. Sin embargo, el hardware de esa época y después de las siguientes épocas no permitió desarrollar todo esto, pero y entonces la limitante estaba con las capacidades, ¿no? de almacenamiento, de despliegue de imágenes. Y estos, un norteamericano y un inglés, el año pasado recibieron el Premio Nobel de Física justamente por estos desarrollos, ¿no es cierto? En medicina sabemos que los sistemas son capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. El que también empezó, un suizo que empezó con esto por los años 70, decía que él quería hacer una máquina que fuera más inteligente que él. Y ahora, 30 años después, 40 años después, ya dijo, hasta que logré que tengamos, o se logró que tengamos máquinas que en algunas cosas son más inteligentes o por lo menos ayudan mucho al ser humano. Aunque también se repite mucho esto de que la inteligencia la inteligencia artificial no va a reemplazar al hombre, que es un aliado, porque incluso uno de los premios Nobel había dicho que en pocos años iba a desaparecer el médico radiólogo, y ahora somos más de 350,000 radiólogos en el mundo y se necesitan muchos más. Bueno, no muchos, no sé si 350,000 más, pero somos muy requeridos en muchos lados, ¿no? Entonces, eso se comprobó que nos sirve. Por lo menos a corto plazo, la inteligencia artificial no ha avanzado como para reemplazarnos. Y eso creo yo que debe estar por lo menos en cientos de años. Dicen algunos que ya ahí sí, ya no van a reemplazar en las decisiones, pero bueno, esto sabemos que tiene su base en el aprendizaje automático, ¿no? Que en el aprendizaje profundo que se le ha provisto a estas memorias, que no voy a decir nombres aquí, aunque hay muchísimas, ya sabemos. Se calcula que los datos que se le han transferido a las computadoras actuales equivalen a más de 11,000 veces la información de todos los libros que tiene la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Una biblioteca que, como saben ustedes, cataloga libros de todo el mundo. Más de 11,000 veces, ¿no? Y que el siguiente paso de cuando se acabaron con los datos de libros, artículos, es poner a la memoria artificial que vaya creando relaciones y nuevas informaciones. Entonces, ahora estamos en esa etapa. Uno de los grandes, digamos,
a accesibilidad fue la del hecho que uno se puede comunicar con el lenguaje normal, con la computadora, y con ese mismo lenguaje se lo va a contestar. Este fue un desarrollo que hicieron los que empezaron a tratar de preparar la computadora para hacer traducciones en el menor tiempo posible. De ahí salió esa posibilidad y es la que por eso ahora la podemos usar. Como decíamos, el hecho de haberle dado tantos datos le permite que ellos ya lo multipliquen, ese procesamiento. ¿Qué podemos hacer? Nos puede dar más precisión en el análisis de grandes cantidades de datos, por ejemplo, de artículos, ¿no? de una determinada patología. Nos permite también al poder determinar patrones que el ojo humano puede no encontrar en un principio, la computadora lo puede ver en forma muy rápida. Y esto nos permite pensar que puede llegar a diagnosticar con cambios más sutiles que el ojo humano pudiera encontrar en estos estudios. Además de combinar también información genética, por ejemplo, ¿no? Y este análisis avanzado, entonces, ponerlo en el análisis de grandes cantidades de estudio, y una de las cosas que ya se ha empezado a hacer en algunos estudios, en la mamografía, por ejemplo, en la placa de tórax, que analiza grandes cantidades de estudio, y entonces se ha podido ir validando que cuando dice que no hay patología, eso es bastante confiable. Todavía falta un poco más para que determine patología, porque puede marcar áreas, pero muchas veces no llega al diagnóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede hacer mapeos o segmentación, como le dicen los de diseño, ¿no es cierto? Localizar dónde está la patología, señalarla, aunque no se pueda saber, no pueda determinar a qué corresponde. Con eso, por eso el autodiagnóstico, que uno de los programas que ha desarrollado una universidad en Chile, por ejemplo, o por ejemplo, determinar dónde está la etmoidal anterior, ¿no? En una serie de casos. Esto hace que también se pueda usar para la robótica, ¿no? La información desde el mapeo radiológico de tomografía, ultrasonido, resonancia, PET, a los robots, ¿no? Ya sea el americano conocido o el nuevo robot chino, ¿no? Que también ha tenido un auge bastante importante. Y también determinar aspectos de histología en el momento de la recolección de la muestra. Esto es parte de todas las inteligencias artificiales, una partecita, las 50 que más se usan en la web. Hay otros 50, algunas coinciden, otras no, de las que se usan en el celular, por ejemplo. Una de las páginas que usan esto y que pueden verla ustedes es Cure, ¿no? Como ven ahí, está muy pequeño, pero en el ángulo superior izquierdo pueden ver, y esta se puede consultar y puede ayudar al diagnóstico. Todavía, como sabemos,
le falta validación a más de la mitad de los estudios que la FDA ha aprobado para su uso. Recordémoslo que no se considera como medicamento, obviamente, sino como un dispositivo médico, y entonces se necesita en Estados Unidos la aprobación de FDA, que en su gran mayoría tiene aprobada más del 75% programas que están dedicados a la imagen justamente, ¿no? Y entonces esto yo creo que va a servir porque, por ejemplo, tenemos ya datos que son certeros, por ejemplo, que esto de que transforma la información que uno le da para preentrenamiento y saca datos nuevos, puede ser una ayuda para diagnósticos asistidos por computadora, ¿no? Hay que tener presente que por los trabajos que hay, se ha visto que una buena parte de los usuarios lo usa como buscador, ¿no? Eso es otra de las cosas que hay que tener presente. El que esté mejor preparado va a poder usar mejor la inteligencia artificial. No es que uno le pone y mágicamente le lee a uno el pensamiento, o ni siquiera el pensamiento, ¿no? Le lee lo que uno tendría ganas de pedirle. No. Hay que saber cómo efectuar las preguntas necesarias, cómo hilar toda una serie de cuestiones para poder obtener las mejores respuestas de estas inteligencias artificiales, que también hay que decir que están la mayoría de ellas dedicadas a distintos tipos de situaciones, ¿no? Los que se dedican más a las finanzas, más a la medicina, más al diseño. Eso también tiene que ver. Lo que sí sabemos también es que en principio se movía por la predicción de los valores, entonces ya sabía más o menos lo que tenía que contestarles, ¿no? Pero lo que tiene de bueno es que puede llevar a cabo mediciones muy precisas, muy rápidas, muy sistemáticas, y de ahí también que sacar tamizajes, como lo mencionábamos recién. Para la enseñanza se sabe que puede tener que ya tiene una importancia especial, porque hasta se puede hacer escalable los casos clínicos y entonces poner niveles de dificultad de acuerdo a los conocimientos que uno quiere recabar de los distintos niveles del entrenamiento de la especialidad. Y hay que tener presente que no todo es fácil y sin problema, porque aquí tenemos la situación en la inteligencia artificial. Ya reconocido que existe la caja negra, aquellos procedimientos que hacen estos procesadores que no se sabe bien cómo lo hacen y que carecen muchas veces de transparencia, entonces uno no sabe de dónde sacó datos y mucho menos rendición de cuentas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué señalaste esto? Lo señalo como un mapa de calor, que son las áreas que marca la inteligencia artificial como que están fuera del rango, pero muchas veces no sabe por qué las marcó. La otra cuestión que también tiene sesgos, se ha visto que suelen contestar según las predilecciones del operador. Entonces, como nos va conociendo, luego nos quiere dar por nuestro lado, ¿no? Para quedar bien. Eso se ha visto también. Y que de repente dicen cualquier cosa. Eso es lo que englobamos en el efecto de alucinación,
que saca un resultado de la manga de su chip, ¿no? La otra cuestión que está en el análisis de sobre todo de los que quieren un mundo verde, que persiguen la huella de carbón, es que consumen mucha electricidad, mucha agua. Estos procesadores necesitan enfriarse con agua, pero grandes cantidades. Y luego el desecho, ¿qué hacer con todos los desechos? ¿No? Los procesadores cuánticos parece ser que pudieran disminuir esta situación que puede ser grave. Bueno, como conclusión podemos decir lo que ponemos ahí, pero que la colaboración entre la tecnología y la medicina seguramente, bueno, ya sabemos que nos está dando grandes beneficios, pero que pueden ser mucho más, casi inimaginables. Yo hice esta presentación basándome en lo que no me mentía, bueno, digo yo, alguno de estas memorias intelectuales, lo que me pude dar cuenta que no era que me estuviera dando por mi lado. Y las fuentes citadas por todas ellas son bastantes, ¿no? Pero las leí todas, ¿eh? Bueno, bien, les agradezco mucho su atención. Espero poder contestar si tienen alguna pregunta. Y aprovecho la oportunidad antes de terminar de anunciar este curso presencial, del 2 al 4 de octubre para los residentes de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, porque nos hemos dado cuenta que en los cursos que hemos dado a través de Internet no son los más propicios, por lo menos para esta parte de los conocimientos médicos, ¿no? Sobre todo porque se necesita entrenarse en ver los estudios, en describirlos, ¿no? Así que ahora sí les digo muchas gracias y ya callo. Bueno, ni la inteligencia artificial te dice cómo lo hace, ¿no? Ahí lo explicaba con la caja negra, pero ahora pero nosotros sí. Justamente lo mencioné en lo de los sesgos. Hay que tener una sistemática para el análisis de todas las áreas de la radiología, y en este caso de la radiología de cabeza y cuello. Eso es lo importante para que no se pasen detalles. Y yo sé que ustedes también analizan, lo mencioné al principio, que estamos en una situación donde los radiólogos que nos dedicamos a cabeza y cuello y la mayoría de los otorrinolaringólogos leemos estudios, interpretamos estudios, porque a diferencia de lo que ocurre en otras especialidades, ustedes se han encontrado con pocos radiólogos que se dediquen a la imagen de cabeza y cuello. Y también mencionaba, ¿no?, que cuando encuentran alguno, muchas veces o algunas veces no se puede confiar en ellos, porque incluso hay en las escuelas de radiología, hay pocos que enseñan esto. Es ya un círculo vicioso, porque no estimulan al alumno a que lo haga, porque los adscritos de las sedes no saben imagen de cabeza y cuello. Entonces dicen, no, mira, senos paranasales está fácil, porque lo que tienes que decir es que tiene mocos y que tiene el tabique desviado
para que entonces lo operen. Luego, el oído. Mira, es mucho estudiar para una zona anatómica tan dificultosa y además son pocos estudios. Entonces, ¿para qué vas? Y el cuello, como está entre la cabeza, que sí sabemos, y tórax, que también sabemos de cuello, dicen, ¿no? Y entonces te encuentras con esa situación que no es útil, pero la cuestión está en tener una sistemática, que es lo que nosotros pretendemos enseñar en el curso. Aquí, en una plática de 1 hora, un poco más, porque ya me estoy pasando del tiempo, no, yo pensé que pudiéramos hablar de eso, pero sería mucho más que lo que pudiéramos decir en una presentación donde uno tiene que dejar un mensaje, sobre todo sabiendo que no debe tener uno un lenguaje muy básico, porque si bien hay residentes, la gran mayoría de nuestra sociedad tiene gente de muy buen nivel. Entonces, no va uno a estar empezando con detalles. Pero con todo gusto te aceptamos en el curso. Es del 2 al 4 de octubre y entonces vas a estar becado. Ahí está, lo siento, basta. Pero además sí lo comentó, no que hagamos visión de túnel o hagamos una segunda opinión. Sí, lo comentó, doctor en Esperanza. Los radiólogos que están al frente de los servicios de radiología te piden un absurdo de primero la tomografía y si la tomografía está normal, ya no le hago la resonancia. Entonces, pues eso retrasa mucho en las instituciones el que uno de primer inicio, pues aunque ya pidió una resonancia, te regresan al paciente y eso pues ya fue una bola de nieve de tiempo, ¿no? Para el paciente y el retraso en esto. Y en el medio privado creemos que es porque el otorrinolaringólogo le da miedo pedir una resonancia, a diferencia de otras especialidades como el neurólogo o el neurocirujano, que están muy habituados o muy acostumbrados a de primera intención pedir una resonancia magnética. Entonces eso, de lo que usted mencionó, como que a mí me hizo bastante sentido el que pues les refuerce toda esta idea de pedir el estudio correcto, ¿no? Para este tipo de lesiones. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora Soto. Sí, recuerdo el trabajo que hicieron, fue motivo de una publicación, ¿no? De los tumores gigantes, del ángulo pontocerebeloso, muy interesante, muy ilustrador, ese que con la doctora Palma, ¿no? Marité Palma, sí lo recuerdo. Y sí, hay que eso tenerlo presente. Y yo también viví la época en que de la tomografía, que para pedir una tomografía había que pedir placas simples, ¿no? Me lo contaron, yo creo que me lo contaron. ¿No? Entonces, sí, y es gastar dinero, es exponer al paciente a un estudio con radiación que si fuera necesario que uno supiera que le va a aportar algo, bueno, pero si no estoy totalmente de acuerdo. Al paciente, el que piden que ultrasonido y luego si sale ultrasonido, va a la tomografía y sigue progresando, también es tiempo. Sí, y además a lo mejor la falsa confianza de que está normal si tiene una tomografía donde no muestra nada. No, como no mostró nada la tomografía, no tienes nada. Y eso hace que la enfermedad progrese, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Perdón, Igualmente, Fernando, quiero beca. No, agradecerte la charla. Efectivamente, la inteligencia artificial nos está superando en muchos sentidos en métodos diagnósticos y en relación a radiología. Creo que la indicación de solicitar un estudio radiológico va en base a la clínica. Desafortunadamente, en la actualidad la gente pide una placa para ver qué encuentra. Nosotros que manejamos población pediátrica,
la tomografía debe ser muy cuidadosa por exposición a radiación. Se ha visto alta incidencia en radiación de tumores de cabeza y cuello en población adulta en pacientes que fueron radiados de pequeños. Entonces, en la actualidad, la resonancia tiene un papel más importante en mucha patología pediátrica. Pero a lo que voy es que efectivamente la radiología es complementaria a lo que nosotros veamos. Creo que la clínica es muy importante, lo acaba de decir la doctora Mónica. Es triste que nosotros diagnostiquemos tumores de ángulo pontocerebeloso gigantes y no los detectemos cuando están en proceso intracanal y que den sintomatología tanto vestibular y que no sepamos qué es y que crezcan de ese tamaño. Entonces, al final de cuentas, creo que como especialistas debemos incidir en eso, que la clínica es lo más importante, ayudados por la imagen. Y siempre, yo a título personal, yo veo primero la imagen y después veo la interpretación. Claro. Creo que a mí me ha servido a título personal. Aprendo, sigo aprendiendo. Hay cosas que yo veo que el radiólogo a lo mejor omite y viceversa. Y muchas gracias como siempre. No, no es nada. Y te agradezco los comentarios y respecto de eso, pues hablaba yo del ultrasonido y aún más en población infantil, ¿no? Que uno tiene que tratar de agotar los estudios que no usen radiación ionizante. Pero también tiene que recordar otra cosa, que cuando va a indicar una resonancia, tiene que tener presente que si es niño, en la mayoría de los casos está una sedación. Entonces, el riesgo está por el lado de la sedación. Entonces, hay que siempre tener presente que el riesgo hay que correrlo si se va a obtener algún cambio, ¿no? En el diagnóstico, en el tratamiento, en el pronóstico, pero no se vale por cuestiones académicas, ¿no? O por ver qué se encuentra. No. Siempre hay que pensar si habría alguna posibilidad de cambiar el diagnóstico. No digo que hay que cambiar el diagnóstico después del estudio, ¿no? Pero si alguno de los resultados que ese estudio va a dar va a servir para cambiar algo, ahí sí es que hay que pedirlo. Si no, pues no hay que hacerlo, ¿no? Y sí, sugerencia a los residentes en formación, maestro, siempre es mejor primero la imagen y luego vemos la interpretación como sugerencia. Y tenemos comentado, ¿alguien más, perdón, acá en el auditorio? ¿Alguien más, Beca? No, tenemos un mensajito del doctor Víctor Reynoso, las felicitaciones. Y recuerda cuando platicaban de inteligencia artificial en las imágenes y que no, lo mejor siempre entre ustedes, platicarlo y comentarlo. La inteligencia artificial, por el momento, lo dice él, a un lado. Y también el doctor Juan Carlos Cruz, él pregunta, ¿qué tan frecuentes los hallazgos tomográficos coinciden con la realidad? Así lo pongo. Ándale. Dale, así. Pues, a ver, voy a tratar de ser muy breve en esto. Gracias. No, por favor. El asunto es que cuando alguien dice que el adscrito le dice al residente, mira, aquí el estudio de imagen no nos está mostrando lo que acabamos de ver en la cirugía. Pueden pasar dos cosas ahí. Una, que la enfermedad evolucione muy rápidamente, entonces o el estudio ya tiene tiempo. O la otra, que a ese doctor le falle su traductor, porque el traductor lo tiene que hacer el propio cirujano. Al ver las imágenes, las axiales, las coronales, las laterales y las otras reconstrucciones y tridimensionales, entonces a partir de ahí tiene que hacer una traducción de cómo lo va a ver con el rojo, con el gris y en otra proyección, en otra localización y con la incomodidad de las luces, de sangrado, ¿no? Entonces, lo que yo he visto que incluso pasa con grandes maestros es que después de la cirugía se van a ver el hueso temporal, por ejemplo,
¿no? Y volver a reconocerlo, o se van a las imágenes. A ver, ¿por qué pensamos que estaba el tegmen más alto de lo que los encontramos? ¿No? Y entonces ahí a ir haciendo su propio traductor. Entonces, si no puede pasar, como dice el doctor, que le sucede, yo creo que alguna vez ya ha pasado, no siempre. Sí. Y la última pregunta hasta ahorita es si la guía debe ser, la tomografía debe ser la única guía quirúrgica. Bueno, lo que pasa es que el estudio de imagen y la tomografía, la resonancia, el ultrasonido, es la mejor forma de ver lo que van a encontrarse en la cirugía. Pero claro, hay que saber traducirlo. Eso es seguro que es la mejor forma. Porque no hay otro. Bueno, si se puede ver con endoscopía, claro, mucho mejor. Ahí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero si no, es en la tomografía o los métodos de imagen y el traductor personal del cirujano. De acuerdo. Pues, doctor, nuevamente, muchas gracias. Un par de zapatos. Exactamente. De hecho, es un tema para No es cierto, no es cierto. La foto. Sí. Médicos residentes, no se vayan todavía. Tenemos la rifa de 2 becas para el curso de Colmelif, cortesía del doctor Matsuharu Akaki. Doctor Matsu, gracias. 2 más. Entonces, Nuri, mano santa, por favor. ¿Qué número? Número 5, ¿quién es? Número 5, a la 1, a las 2. Doctor, muy bien. Ay, quédate, no pasa nada. Ahorita te damos tu número allá y listo. Nada pasa nada. Ya venía la foto. Ya venía la foto, ya voy a ir ahorita la foto. Pues son 2, sí. Okay. Número 12. 12, sí, ya. Bravo, muy bien. Muchas gracias, les esperamos, tenemos un amigo para ustedes. Muchas gracias, nos vemos el 9 de septiembre vía Zoom. Quien nos quiera acompañar, esta reunión será en conjunto con el Colegio de Nuevo León, allá en Monterrey. Entonces nos vemos 9 de septiembre. Gracias, buenas noches.